Buenos días, queridos hermanos. Dar gracias al Señor nuevamente por la oportunidad de poder estar en la congregación y poder abrir su palabra. Le invito a que puedan abrir sus Biblias ahí en la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Versículo 4. Solo voy a basarme en este personaje llamado Abel y compartiré también un texto de Génesis para hacer el complemento a lo que está refiriéndose el escritor para poder resaltar la fe de este hombre y por qué está en este cuadro maravilloso de los que le llaman algunos los héroes de la fe. Todo el capítulo 11 tiene que ver con la fe. Antes del capítulo 11, partiendo del 1 hasta el 10, solamente el escritor comenzó a hablar a su audiencia y, como ya lo hemos dicho anteriormente, para poder desafiar a estos cristianos judíos a que no vuelvan a la ley y se queden en la gracia, disfruten de la salvación, disfruten de los dones, disfruten de la gracia divina repartida mediante el Espíritu Santo. Pero también el escritor desafía a sus oyentes a que puedan meditar en que Cristo es superior a los profetas, a Moisés y aún hasta Melquisedec. Entonces, todo este plano, toda esta teología que le está dando el escritor a estos hermanos judíos cristianos, les está diciendo al final con una palabra que va a concluir y decir: Cristo es suficiente para nuestras vidas. No necesitamos más nada. Cristo lo es todo. Su maravilloso ejemplo nos va a llevar a vivir vidas que puedan agradar al Señor, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que vamos, por la gracia del Señor, a leer solo el versículo 3 y después otros más que les tengo preparado y que ustedes tienen ahí también en sus apuntes, en el bosquejo. Dice así el capítulo 11, versículo 4: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y vea lo que dice ahora: y muerto, aún habla por ella. Oramos. Señor, de verdad nos enfrentamos a tu palabra y es como una daga de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones. Qué poderosa es tu palabra, Señor. Y así lo dijo el Señor, que todas las cosas van a perecer, el cielo y la tierra y todo lo que vemos, pero tu palabra jamás. Y Señor, es un privilegio para nosotros, pero también es una gran responsabilidad de poder tenerla en nuestras manos. Señor, ayúdanos a hacer un buen uso de tu palabra, que sea ella tu palabra, Señor, mostrándonos a Cristo en nuestras vidas. Padre, así lo dice Hebreo 1:1, que después que tú hayas hablado, Señor, a los profetas, por medio de los profetas, usaste todos los medios. En la antigüedad, hoy día nos hablas a través del Hijo, el cual lo constituiste heredero de todas las cosas, y que el Hijo es el resplandor de tu gloria, Padre. Señor, recordamos las palabras tuyas cuando decías de tu Hijo: este es mi amado Hijo, en quien tengo todo mi gozo. Señor, ayúdanos a meditar para que esta tu palabra, Señor, nos haga un efecto en nuestros corazones. Y si tenemos, Señor, que por tu palabra mejorar, alejarnos del pecado y vivir para ti, ayúdanos, Señor, que sea tu palabra guiándonos. Y hoy día, Padre, estos temas tan importantes como la fe, necesitamos, Señor, aplicarla en este mundo hasta que venga tu Hijo, el Señor, por nosotros. Quedamos en tus manos en nombre de Jesús. Amén.
De entrada quiero que leamos el versículo 6, porque también este va a ser el hilo conductor. Aquí hay una imposibilidad de todo ser humano. Hablo de creyentes, ¿no? Debo partir diciendo que hay una fe verdadera y hay una fe falsa, que aparentemente pudiera ser una fe muy verdadera y una fe de hombres y mujeres que se arrastran por el suelo y caminan kilómetros y vuelven kilómetros con mucho calor y que se torturan a sí mismos creyendo que eso sería una fe. Pero esta no es la fe de la que está hablando el Nuevo Testamento. Amados, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar o deleitarse o caer en gracia ante Dios. Es imposible. Si los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único y personal Salvador queremos vivir en este mundo sin fe, es un caos. Por eso que el escritor está diciendo claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es una cosa necesaria que el que se acerca a Dios entonces crea que Él existe, que le hay, que está ahí, y que no tan solo está ahí como figura, sino que también está como una figura impresionante, imponente, sabiendo lo que hay en nuestros corazones. Por lo tanto, por eso que debemos de tener cuidado cómo nos acercamos a Dios, de qué manera podemos disfrutar de la comunión con un Dios santo. Y eso es lo que estaba hablando hace mucho tiempo atrás. Creo que en una de mis predicaciones también le dije que eso era uno de los motivos por el cual se escribió el libro de Levítico. ¿Recuerdan ustedes algunas cualidades, algunas cosas, algunos principios, propósitos por el cual se escribió el libro de Levítico? Y una de ellas era dar directrices a los sacerdotes. ¿Y sabe cuáles eran estas directrices? De cómo debían conducirse en presencia de un Dios santo. Le estaba dando instrucciones. Cuidado con dar un paso en falso, aunque no vemos a Dios, pero sí Dios nos ve a nosotros. Y ese es el cuidado que debemos de tener. ¿Cómo vamos entonces ahora a su presencia? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amados, si vamos sin santidad delante de la presencia del Señor, entonces significa que mi fe, mi concepto de Dios está muy equivocado, está fuera de los parámetros divinos. Y que pasa muchas veces con muchos cristianos en el mundo que quieren amar a Dios bajo sus propias condiciones. Y eso es imposible. No podemos agradar a Dios bajo mis condiciones. Cuando quiero oro, cuando quiero leo la Biblia, cuando quiero voy a la congregación, cuando quiero me someto a la palabra del Señor o cuando quiero entro a su presencia. No funciona así. Dios no funciona así. Y pensar de esa manera entonces es tener una fe muy, pero muy diminuta. Y Jesús lo dijo, Él dio la directriz, Jesús dio las condiciones para acercarse a Él. ¿Y sé cuál era? Se la voy a decir ahora. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la condición. Él pone las condiciones. Entonces, Levítico se escribe para darle directrices a los sacerdotes y a los laicos de cómo deben de conducirse en la presencia de un Dios santo. Cómo ellos, como hombres y mujeres pecadores, podían vivir en medio de un Dios santo. Cómo un pecador podía entrar y vivir en presencia de un Dios santo. Cómo los hombres y mujeres pecadores podían disfrutar de la santidad de Dios al menos una vez al año. Disfrutar del gozo de ser perdonado. Cómo hacer de la santidad un hábito de vida. Entonces Dios era muy riguroso y le decía a los sacerdotes: si ustedes no tienen santidad, no se pueden acercar a mí. Así de simple. Y vaya que era riguroso Dios al respecto. Entonces, sin santidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver ahora, a comenzar, cómo vamos a ver la fe de este hombre. ¿Por qué está en esta galería? ¿Por qué es el primero que aparece
en la lista de los héroes de la fe, amados. En este capítulo vemos al mundo dentro de una sola familia. Hermanos, es impresionante cómo vamos a ver la fe en estos hombres. Quiero que vayásemos a un texto que nos va a ayudar un poquito a Génesis. Mire dónde nos vamos a ir. Capítulo 4. Porque aquí vamos a ver a una familia que se supone y se presume que tendría que ser una familia que adora a Dios, una familia que entendió el desastre que hizo en el Edén y que ahora podría haber comprendido un poco algo más de Dios. Capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y vea el efecto en la vida, que lo voy a explicar en el último punto. El efecto de no tener fe, de no estar consciente de la santidad y de quién es Dios. Y dice: pero no miró, versículo 5, con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y por último, versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amados, esta es una familia. Vemos claramente las diferencias en lo que es la santidad, en lo que es el concepto de Dios. Vemos que esta familia no tiene claro el concepto entre santidad y el pecado. Jehová el Señor no es en esta historia un mero espectador, es un testigo fiel, ocular de lo que está sucediendo entre estos dos hermanos. No es un mero espectador. Cuando el Señor ve el pecado, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Va a enfrentar el pecado de forma inmediata. Dios no va a retrasar su ira acerca del pecado, lo va a enfrentar. Pero cuando también Dios ve a hombres y mujeres con intenciones verdaderas, con intenciones genuinas de acercarse ante su trono celestial, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Va a abrir el cielo y va a responder con toda su bondad para que hombres y mujeres puedan glorificar al Señor. Eso es lo que va a hacer Dios. Pero cuando hay pecado de por medio, cuando los creyentes no tienen un concepto claro qué es fe, y ya lo dijimos en el capítulo 11, versículo 1, es la certeza, es la base para poder confiar en Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, debo tener este concepto claro, que Él existe, que Él está ahí, sentado en su trono, y que como está sentado en su trono, conoce todo de mí. Recuerda el concepto que se repite en las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis. El Señor dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Todo lo sabe de nosotros. Y aún lo decía el salmista así: ¿dónde me iré? ¿Dónde? ¿Dónde huiré de tu presencia? Todo lo sabes. Aún antes que salga la palabra de mi boca, ya la sabes. Ya tienes un pleno conocimiento. Entonces, estos dos hermanos es una historia fenomenal para poder entender. Así que vamos al punto número 1 para ir avanzando. La fe, la gran diferencia al momento de adorar a Dios. Amados, yo estoy seguro que a lo mejor si pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen fe? Y estoy seguro que todos me responderían que sí. No les quiero preguntar, pero
Pero les voy a preguntar, ¿tienen fe? ¿Sí? Sí. Pero la fe es comprender quién es Dios y qué es lo que requiere de mí cuando tengo que acercarme a Él. ¿Solamente fe la voy a aplicar cuando necesito que Dios solucione un problema en mi vida? ¿Eso es fe? Sí, en parte tal vez. Fe tal vez para poder que me sane de alguna enfermedad y si el Señor me va a sanar y me voy a acercar delante de su trono y voy a empezar a orar por eso. Tal vez la fe es si el Señor sabe que tengo una deuda tan grande, ayúdame con esto, y tal vez el Señor va a emplear su gracia y lo va a resolver. Pero es más que eso. La fe no trata de mi vida, de mis problemas. La fe trata de saber cuán grande es Él. Cuán grande es Él. La fe trata de saber cuánto es la santidad de nuestro Dios. Porque si los creyentes entendiésemos que tenemos un Dios tremendamente santo, 3 veces santo en el cielo, entonces cuando vaya a su trono celestial voy a tener mucho cuidado de qué es lo que voy a decir, cómo me voy a conducir, qué es lo que voy a hablar, cómo lo voy a adorar y cómo me voy a dirigir a un Dios santo. Porque la fe me va a llevar a entender que en el reino de los cielos está nuestro Padre Celestial sentado en un trono inmenso. Al lado está su Hijo, en la parte derecha de Él, y su Santo Espíritu morando en nuestras vidas. Entonces fe va mucho más de decir, Señor, hoy día te pido que me ayudes con esto y yo sé que tú lo vas a hacer. Entonces la fe, lo que dice aquí el punto número 1, la fe es la gran diferencia que hay al momento de adorar. El escritor a la epístola de los Hebreos no nos da, en el capítulo 11, no nos da detalles del por qué Abel agradó a Dios por medio de la fe. No sabemos. No sabemos. Por el otro lado también, Hebreo tampoco nos da algunos detalles por qué Caín no es reconocido por Dios en la adoración. Y de hecho ni aparece tampoco acá. Solamente aparece la fe de Abel. Pero si nos remontamos miles de años atrás, capítulo 4 del libro de Génesis, vamos a encontrar tremendas riquezas. Amados, ¿alguien recuerda cuando Pablo le hablaba a los hermanos en Éfeso y les decía en el capítulo 2, recuerda, por gracia sois salvos? ¿Qué más? Por medio de la fe. Nosotros no somos salvados por la fe. Nosotros somos salvados por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y que empleamos la fe para poder creer y que el Evangelio haya cautivado nuestro corazón y haya destrozado este corazón de piedra y lo haya convertido en un corazón de carne para poder creer a las verdades del Evangelio. Por medio de la fe creemos que somos salvos. Por medio de la fe creemos que Dios está en el cielo. Por medio de la fe creemos que Dios va a enviar a su Hijo a buscarnos y a llevarnos a disfrutar con Él una eternidad. Por medio de la fe creemos que cuando pecamos tenemos un abogado allá arriba en el cielo. Y por fe creemos que cuando hemos pecado, la sangre de Jesús su Hijo nos lava y nos limpia de toda nuestra inmundicia. Y que podemos recobrar nuestra comunión. Pero al momento de acercarnos a Dios, la fe es la gran diferencia. Estos dos hermanos hicieron el mismo acto. Tal vez con diferentes condimentos, diferentes ofrendas. Pero la diferencia, amados hermanos, en primera instancia, la diferencia no es lo que ellos presentaron ante Dios. No es. ¿Sabe cuál fue la diferencia? El corazón, que lo vamos a ver en un momento más. Así que vamos rápido porque el tiempo es nuestro enemigo, pero hoy día es el día del Señor. Amén, ¿cierto? A regañadientes, pero amén. Eso significa que nos vamos a pasar un poco más de tiempo. Amén. Bien. A propósito, cuando uno lee los 10 mandamientos, el mandamiento más extenso que hay se refiere al día del Señor. Todos los demás son súper cortitos. No matarás, se acabó. Pero cuando se acerca el profeta Moisés a hablar
sobre el día del Señor, para santificarlo, es el más extenso. Búsquelo y va a ver la cantidad de palabras que hay que es superior a cualquiera de los otros mandamientos. Así que eso es una jugada maestra que le estoy diciendo para que nos quedemos un poquito más a disfrutar de la palabra del Señor. Hermanos, notemos ahora que en Génesis nos da mayor claridad acerca del por qué Abel sí fue aceptado y el por qué su hermano no fue aceptado, fue rechazado totalmente. Notemos algunas cosas que hay acá. Notemos que el culto, ya en Génesis capítulo 4, el culto a Jehová no era una invención que haya empezado recién, ya estaba ya la adoración, una conciencia de poder ofrecerle algo a Dios. Recuerda la semana lo que dije la semana pasada, no podemos decir a Dios, no tengo nada que darte. Tengo algo que darte, Señor. Tengo algo. Tengo que acercarme a ti en plena certidumbre. Por lo tanto, ya vemos en Génesis 4 que ya había una conciencia de adoración a Dios. Vemos también que cada uno de los hijos de Dios debe honrar a Jehová con lo que tiene. Ya lo tenemos en Génesis capítulo 4. Estos dos hermanos sacaron de lo que tenían, de sus oficios, y lo llevaron a Jehová. Uno era el labrador y el otro le gustaban los animales. Qué increíble. Pero todos los hijos de Dios deben de honrar a Jehová con lo que tienen, según lo que haya prosperado. A propósito, quiero comentarles algo. Está rondando en las redes sociales ya que algunos congregaciones y pastores inescrupulosos están subiendo este término del diezmo al 25%. Y algunos otros ahora se están yendo un poquito más arriba y están pidiendo el 50%. Imagínense ustedes. Así que nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿no? Nada, estoy diciendo del abuso que hay y estoy diciendo, amados hermanos, que cuando estos hombres dieron, hay una gran diferencia en el dar, que es la fe. Y sabe que todos los hijos de Dios, al menos acá, en estos dos hermanos, fueron y dieron lo que tenían. Que hoy puede existir una adoración tal vez que no agrade a Dios. Amado, eso tenemos que tener mucha conciencia. Si tenemos fe, debemos estar conscientes de cómo es y cuán exquisita es nuestra adoración a Dios. Si estamos dispuestos a levantar manos santas al cielo y adorar al Señor sin ira ni contienda, adoración que va a recibir el Señor de forma inmediata. Entonces también debemos estar conscientes, como dije, hermanos, de que hoy día dentro de las congregaciones muchas de las adoraciones nuestras no son genuinas. Quiero llevarles a esto y muchas de las oraciones también, ¿por qué no? Hay un ejemplo en Lucas. Vamos allá, les quiero invitar, Lucas, capítulo 18. Es interesante este capítulo. Dos hombres iban a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La fe también. Dos hombres. Luego les voy a dar otro ejemplo, no lo vamos a leer, pero ustedes ya lo saben cuál es el otro ejemplo. Dos hombres iban a hacer exactamente lo mismo. Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, los ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como que está a mi lado, que es publicano. Y se estaba justificando diciendo: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. El otro también estaba orando a Dios y decía lo siguiente: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Le estaba diciendo a este hombre: Señor, ¿sabes qué?
quiero arreglar cuentas contigo. Dos hombres, uno lleno de arrogancia y el otro lleno de necesidad, pobre en espíritu, como dice Mateo 5 en el Sermón de la Montaña, deseoso de servir. Dos mujeres recibieron la visita del Señor y una se echó a los pies del Señor, dos hermanas, teniendo una muy buena intención, pero una quería una cosa y la otra quería otra cosa. Imagínense ustedes. Entonces, cuidado con eso, porque podemos estar haciendo una adoración no correcta delante del Señor. Capítulo 4 de Juan, creo que usted lo recuerda también, cuando el Señor tiene un diálogo con esta mujer samaritana. ¿Lo recuerda usted, no? También es un indicio de que podemos estar equivocando nuestra fe, nuestra adoración, dirigiéndola en malas condiciones. Capítulo 4, versículo 22. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas a la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué agrega esto al Señor? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Que hay integridad perfecta. Aquí vemos antes de terminar el punto, dos elementos importantes para que ustedes los anoten. En estos versículos, en este diálogo que tiene el Señor con la mujer, vemos dos cosas. Primero, está el criterio que da el Señor para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Y el otro criterio que está haciendo es que dentro de la adoración tiene que estar implícita la santidad. Tiene que estar la santidad. Y eso es indispensable, amados hermanos. Porque si no tengo santidad para acercarme al Señor, así lo dice también la palabra del Señor, porque sin santidad nadie va a ver el rostro del Señor. Nadie. Y vean entonces estos dos hermanos haciendo el mismo acto, pero con diferentes resultados. Una falsa adoración nos puede llevar a un precipicio. Si podemos leer un poco, creo que está en Salmos capítulo 15. El salmista comienza con una pregunta que nos debe de llevar a meditar en esto. Es una pregunta que también tiene que involucrar la fe y la santidad. ¿Cuál es esta pregunta que hace el salmista? Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá ahí? ¿Quién va a osar acercarse a este tabernáculo, a este trono? ¿Quién? Y luego después hace otra pregunta y dice, ¿y quién morará en tu monte santo? Si hubiese terminado ahí con estas dos preguntas, hubiésemos quedado en la total indefensión. Pero el salmista, el rey David, va a responder quiénes son los que se pueden acercar al trono de gracia. ¿Y quiénes son? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió y cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, si volvemos a Génesis, podemos entender un poco entonces el escenario que tenemos por delante. Volvamos a Génesis 4 para poder entender un poco entonces por qué Abel está en esta galería de los héroes de la fe. ¿Qué hizo diferente? ¿Era un superhombre, un superjoven?
fue a los mejores seminarios, le instruyeron los mejores maestros del mundo. ¿Sabe lo único que tenía Abel para responderle a Dios era su fe genuina en él? Una fe que no iba a ser cambiada ni tampoco iba a ser quebrada delante de Dios. No lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Entonces, por eso que dice acá el versículo de Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. En el versículo 4 y versículo 5 se repiten dos textos que son similares con diferentes consecuencias. Primero, dice que Jehová los miró a los dos. A los dos. Y la otra parte, aparece la palabra agradar. A uno lo miró con agrado y al otro no lo miró con agrado. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que primero miró Jehová en estos dos hermanos? ¿Qué fue lo que miró? Miró lo gordito del animal, lo más gordo, ¿cierto? Y ¡uf, qué lindo! Aquí podemos hacer un buen asado, ¿no? ¿Qué fue lo que miró Dios? Miró a la persona primero. A eso sí. Por eso que el versículo 4 dice, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel. Porque un corazón sano va a dar buenos frutos. Porque de un corazón sano entonces, de la abundancia de esa boca va a hablar buenas cosas. Pero de un corazón enfermo saldrá entonces adulterio, fornicación, mentiras y tantas otras cosas, porque está enfermo. Y al estar enfermo le va a incapacitar de poder creer a Dios. No va a entender cómo dirigirse a Dios y en qué condiciones dirigirse a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Punto número 2. Ya vimos, entonces la fe hay una gran diferencia. Estos dos hombres se van a dirigir a Dios, pero son tan diferentes las consecuencias. Pero el punto número 2 tiene que haber, es el mismo Dios, pero ¿por qué diferentes adoraciones? ¿Por qué se ha preguntado eso usted? Si es el mismo Dios, ¿por qué dos tipos diferentes de adoraciones? Bueno, vamos a ver ahí algunos ejemplos. ¿Qué podemos hacer de esto? El mismo Dios. Vamos a ver el ejemplo de Abel. ¿Qué se requiere para que una ofrenda sea recibida? Es una muy buena pregunta. ¿Qué se requiere? Y ahí está la respuesta. Se requiere que Jehová la acepte. Pero tiene que ser con los elementos que Él exige. No lo que yo quiera, lo que Él quiere. Por eso que Génesis 4:4 dice, y miró Jehová con agrado. ¿Qué fue lo que miró con agrado el Señor? Miró al oferente. Miró a la persona que iba con un corazón dispuesto para poder decirle, Señor, mira, soy un pecador. Y vea la otra oración del otro hombre. Señor, mira, si yo no soy como este, ayuno, doy diezmos, respeto tus leyes. ¿Qué se requiere para que Dios acepte una ofrenda agradable a Dios? Dios quiere al oferente. Eso es lo que quiere Dios. Le interesa el corazón del oferente. Le interesan las intenciones del oferente. Le interesa a Dios que cuando nos acerquemos a Dios seamos puros en nuestra forma de adorar a Dios. Jehová examinó el corazón cuando viene el profeta y va a ungir y va a mirar al hombre que va a poder gobernar a Israel. Este hombre parece que se equivocó porque contempló lo exterior y Jehová el Señor le dice, tú miras lo que tienes al frente, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón. Entonces, ¿por qué ahora
la pregunta que ahí aparece, ¿por qué Abel es un ejemplo para nosotros hoy día? Y doy 5 puntos para esto. ¿Por qué Abel es un ejemplo para hoy día? Es un ejemplo indispensable para que podamos meditar en esta fe de este hombre, en un hombre antidiluviano, en un hombre que, como le digo, no tenía la ley, no tenía ningún escrito, no tenía ni siquiera el Nuevo Testamento, no tenía un pancito de vida, no tenía nada en sus manos para revisar las Escrituras y decirle, Señor, ¿en qué estoy fallando? No tenía nada. Solo lo único que él lo podía defender delante de Dios era su fe inquebrantable. Era lo único. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en Abel para poder comprender? Tenía santidad y el temor de Jehová. Recuerda Proverbios capítulo 1, versículo 8. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces también entendió otra cosa. Para ofrecer más excelente ofrenda a Jehová, él se dispuso a ofrendar algo mejor, y no por un tema de competencia, sino que con un tema de santidad, saber esto. Por eso que Romanos capítulo 12, versículo 1, lo hemos explicado otras veces de esta manera. Pablo le está diciendo a los hermanos ahí en Roma, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y ahí aparece la palabra agradable a Dios. Entonces tengo algo que ofrecerle a Dios. A cada momento tengo algo que ofrecerle a Dios. Mi propia vida, mi propio ser, mi propio corazón delante de Dios. Y en esa misma línea, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, si me acompañan, Pedro está en esa misma línea. Capítulo 2, versículo 5. Vosotros, le dice Pedro a los hermanos perseguidos, vosotros también, como piedras vivas, ¿cuál es el propósito? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cuál es el motivo? ¿A qué nos lleva a entender entonces esto? Para ofrecer sacrificios aceptables, sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hoy día no tenemos que tomar un animal que sea el más gordo, tal vez, y llevarlo y presentárselo al pastor para que el pastor lo mate. Ya no hacemos eso, porque el Cordero de Dios ya hizo lo suyo, y lo hizo una vez y para siempre. Entonces Pedro está diciendo esto: vosotros también, hermanos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Abel está colocando aquí toda su fe para poder agradar a Dios. Hermanos, otra vez preguntémonos, ¿estamos ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios? Pedro nos habla en este tiempo ahora a nosotros. Dime, hermano, ¿cómo está tu corazón antes de levantar tus manos al cielo y adorar al Señor? ¿Cómo está? ¿Estás luchando contra tu pecado? ¿Estoy yo luchando contra mi pecado? ¿Cómo estoy siendo edificado como casa espiritual? Y sabe que cuando nos hacemos esta pregunta, debemos de comprender entonces que no podemos engañar a Dios. No podemos. Dios no va a recibir una adoración distorsionada. Lo va a rechazar. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Conscientes. Entonces, podemos entender, como lo que dice Pedro y lo que dice Pablo a los Romanos, debemos de ofrecer una excelente ofrenda a Dios. Vuelvo a insistir, hermano, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del corazón. De eso estoy hablando. Cuarto, la fe de Abel hizo que Jesús también lo declarara justo. Ahí en Mateo capítulo 23, versículo 35. También hace eso el escritor de Mateo diciendo esto. Vamos a Mateo también, que me interesa este texto. Mateo capítulo 23.
35. Para que venga sobre vosotros, dice, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Así lo dice el Señor. También lo declara como el justo. La palabra justicia tiene que ver la misma palabra que aparece ahí en Mateo. Bienaventurados son los que sois perseguidos por causa de la justicia. Esta palabra justicia significa equidad. Eso significa integridad. Entonces, cuando un hombre, cuando una mujer, hija de Dios, es perseguida en este mundo por hacer lo bueno, entonces Mateo dice, seáis felices. Y aquí Jesús está diciendo, este Abel es un hombre íntegro, tal como las palabras que pronunció el Señor en favor de Job. Un hombre íntegro, un hombre inquebrantable. Su fe es inquebrantable, su fe. Aunque pase, caigan 1000 y 10.000 a su lado derecho, Dios está conmigo. Inquebrantable, amados hermanos. Y el punto número 5, que Abel se esforzó por presentar más excelente sacrificio. Eso es lo que dice el texto, ahí en Hebreos, capítulo 11. Abel presentó más excelente sacrificio. ¿Por competencia? No. ¿Porque le sobraban animales? No. Porque sabía quién era Dios. Y esto nos puede servir a nosotros, en todos los que somos líderes o los que podemos participar en alguna cosa en la congregación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer por obligación o lo vamos a hacer por cumplir o lo vamos a hacer con más excelente sacrificio que cualquier otra cosa? Porque es para nuestro Dios. Si tenemos que servir un vaso de agua, lo vamos a hacer con excelencia. Y cualquier otra cosa que tengamos que hacer. Solamente para terminar el punto número 2. Abel hizo 2 cosas interesantes. Fue al lugar donde estaban todos sus animales y lo más probable es que se haya detenido y haya mirado todos sus animales y los haya tenido muy bien diferenciados y también identificados. ¿Y sabe lo que primero hizo Abel? Identificó el primogénito de sus animales. Eso es lo que hizo. Eso es lo que dice Génesis 4. Se paró y dijo, tú eres. Y lo segundo que visualizó por la fe, Abel, y dijo lo siguiente, voy a llevar el más gordo. El que tal vez más me ha sacado dinero del bolsillo para darle más alimento, el que más lo he cuidado con los veterinarios, el que más quiero, el que más amo, el que tal vez más carne me podría dar para comer el tiempo que sea suficiente, ese es el que voy a escoger y voy a llevar. Eso es lo que dice. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 4. No sé si esos detalles usted lo habrá meditado, se habrá detenido a ver, pero ¿por qué se detuvo Abel y dijo, voy a ofrecer el primogénito? Capítulo 4, versículo 4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, el más lindo, el más preciado tal vez para él. Y después mire lo que dice, de lo más gordo de ellas. Evidentemente, si es gordo, está disfrutando de buena salud el animal. Imagínense. Y no pensó tal vez en su cabeza, pero le podía sacar un buen dinero, le podía sacar buena cantidad de kilos de carne, porque está rechonchito, tiene sus cachetitos rojos, me encanta, ¿cómo me voy a deshacer de él? Pero Jehová lo estaba mirando y él estaba consciente de que lo que iba a ofrecerle a Dios era lo mejor, lo mejor. Entonces 2 cosas vamos a ver. Abel escogió el primogénito de ellos, de las ovejas, y también lo más gordo de ellas. ¿Recuerda Malaquías, el último libro del Viejo Testamento? ¿Cómo terminó esa relación? Los sacerdotes corrompieron la santidad escogiendo sacrificios, animales cojos, animales enfermos,
Y eso querían dárselo al Señor y el Señor dijo, yo no voy a aceptar esto de vuestras manos. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces entonces ahora, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que hizo Abel? Y es lo que podríamos decir para terminar el punto número 2. Abel escogió lo mejor de lo mejor. Eso le voy a dar al Señor. Lo mejor de lo mejor. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque le sobraba? No, lo hizo por la fe. Agradar a Dios por la fe, caminar por la fe. Eso es porque el justo vivirá, caminará, transitará en este mundo por la fe. Y eso es lo que le cambió la vida a Martín Lutero al leer Romanos. El justo por la fe vivirá. ¿Estás viviendo por la fe? ¿O lo tienes todo y no necesitas la fe? ¿O necesitas la fe para acercarse a Dios y que Dios sea galardonador de los que le buscan? Wow. Bueno, quiero terminar. Eso quiero terminar significa media hora más. Pero veamos por un momento, amados, el ejemplo de Caín ahora. Porque ya vimos el ejemplo de Abel que nos deja una gran meta. Pero veamos ahora el ejemplo de Caín en el capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué triste, qué escena tan terrible. Qué terrible. Amados, de estar al lado de su hermano y de que haya visto, presenciado de que Dios se sintió agradado de esa ofrenda y que Él venga y presente esto. Qué vergüenza, qué bochorno. No quisiera haber estado ahí. ¿Sabe lo que quería? A lo menos este joven. Estaba viendo que Dios estaba desaprobando su ofrenda. Y sabe lo que podemos ver, a lo menos 3 cosas en Caín: su falta de amor, su egoísmo y también su interés no estaba en el reino de Dios. Fue apresuradamente a su jardín o no sé dónde y escogió lo que tenía a mano, y lo llevó. Falta de amor, falta de temor, falta de egoísmo. No soportó ser el segundo, aspiraba a ser el primero antes que su hermano. Ahora mire el versículo 5, la reacción de Caín. Y vuelvo a decir 2 cosas. Caín se ensañó y su semblante decayó. Y las consecuencias la pagó su hermano. ¿Qué culpa tenía su hermano? También es otra enseñanza que vamos a verlo. Pero dice el texto 4:5, pero no miró con agrado a Caín. Y por supuesto está implícito que si no mira Dios con agrado el corazón de Caín, menos va a mirar a su ofrenda. Menos. Porque un corazón enfermo no puede ofrecer nada sano a Dios. Nada. Necesita reconstruir la comunión con Dios. Por eso que Dios no miró con agrado a Caín. Dios conocía el corazón de Caín. Caín, no estás dando de acuerdo al concepto que tienes de mí. Caín no tenía un concepto claro de quién era Dios. Por eso que Malaquías dice, a ver si ustedes quieren dar esto mismo que me están ofreciendo a mí, dice Dios, vaya y dénselo a sus jefes, a ver cómo le va a ir. Caín se puso muy furioso, lo cual es el reflejo en su semblante. Decayó su semblante, se puso furioso, se calentó, dice, el hebreo dice así, se calentó, se puso rojo. No de decir, Señor, gracias, porque tú me estás avergonzando con estas palabras. Yo sé, era lo que tenía. No, fue de vergüenza. Decayó su semblante. Su hipocresía en la adoración le llevó a distanciarse de Jehová totalmente.
Y por favor, note el fruto del corazón enfermo. Dos cosas. Se ensañó. En el hebreo esta palabra ensañarse significa brillar, brillar en cólera. Brilló en cólera, hermanos. Hirvió su cabeza al saber que otro estaba haciendo mejor las cosas que él. Y también dice que decayó su semblante. Esta actitud no es la de un verdadero adorador. Los adoradores que anda buscando el Padre no decae su semblante, sino más bien va a poder su corazón latir más fuerte porque estoy en presencia de Dios y Él está aceptando lo que yo estoy haciendo para Él. El término de caer su semblante significa estar abatido por algo, abatido. De todo esto, lo que hemos leído, amados, los personajes más importantes no es Abel y no es Caín. ¿Estás de acuerdo, Eloy? ¿Estamos de acuerdo todos? No es. Si fijamos nuestros ojos y nuestra atención en todo el párrafo, no es la fe de Caín, no es la falta de fe tal vez de este otro, no es el animal gordo, no es esto. ¿Sabe cuál es lo más importante de este texto? Que Dios le salió al encuentro a Caín. ¿Y sabe lo que hace Dios? Intenta convencer a Caín. Caín, arrepiéntete. Caín, deja de actuar así. Caín, ¿por qué decayó tu semblante? Caín, ¿por qué estás hirviendo en cólera? Dios sale al encuentro de este joven y lo vamos a ver ahora de una manera excepcional. Cómo Dios va a hacer esto. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Y allí le sale al encuentro Jehová, el Señor, y le dice: Caín, en el versículo 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Qué palabras más tiernas. No, en el hebreo no existe un reproche de parte de Jehová hacia Caín, no existe. Son palabras tiernas para poder hacerlo retroceder. Caín, por favor, detente. ¿Sabes por qué? Porque el pecado está a tu puerta. Detente, Caín. Dios sabía lo que iba a hacer este joven de poder sacar a su hermano con engaño y matarlo. Y Dios le está dando una oportunidad. Amados, Dios nos da una oportunidad a nosotros cuando nosotros pretendemos tener una adoración en hipocresía. Dios nos dice: detengámonos, pensemos, meditemos en nuestros caminos, y si hemos pecado, la sangre de Jesús nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Pero no nos atrevamos a ir al altar con las manos sucias para poder adorar a Dios. Y Dios le está diciendo esto, le está dando una oportunidad. Es la respuesta de Jehová hacia Abel. ¿Sabe cuál es la respuesta? Jehová miró con agrado a Abel. Y sabe que Dios intenta convencer a Caín. Caín, no sigas adelante. Y sabe lo más triste de todo esto, amados, que Caín nunca le respondió a Jehová. Nunca. Nunca le dijo Caín, tal vez en el texto: Señor, sabe que lo voy a meditar, me has convencido. Es el Dios Todopoderoso hablando con este hombre y diciendo: Caín, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué está decayendo tu semblante, Caín? ¿Por qué? ¿Qué diálogo tan hermoso sostiene Jehová con Caín? ¿Sabe lo que hace Jehová? Le sale al encuentro a Caín para convencerlo del pecado y de la torpeza de su descontento. Dios intentó cambiar el curso de la vida de Caín y Caín no quiso. Obtuso. Su soberbia lo consumió. Y Dios interroga a Caín acerca de su descontento. ¿Y sabe lo que le pregunta? ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? Y note aquí que Dios está al tanto de nuestras emociones, pero también está al tanto de nuestros pecados.
Y como dije anteriormente, lo más triste de todo esto es que Caín no le respondió a su Señor. Nada. Y lo más probable es que él en su corazón quería seguir adelante con este plan y no se arrepintió. Jehová le demuestra a Caín que no está enfadado con él. Y para ello Jehová pondrá delante de Caín dos opciones para terminar. Dos opciones te voy a entregar, Caín. Y es interesante esto. Quiero leer el versículo 7. Si lo pueden proyectar en la versión de las Américas y después en la NTV, que son mucho más claras estas traducciones, al menos encontré esa. Usted podrá tal vez encontrar otras, pero al menos dos encontré en el versículo 7. Primero en la versión de las Américas, Génesis capítulo 4, versículo 7 dice: si haces bien, así le está diciendo Dios, Caín, si tú haces bien las cosas, por decirlo, ¿no serás aceptado? ¿O no? Es la regla, ¿no? Si yo hago las cosas bien, ¿quién me va a rechazar mi trabajo? Eso le está diciendo Dios, intentando convencer nuevamente. Ya le hizo dos preguntas y ahora va con otro argumento Dios y le está diciendo: pero Caín, entiéndeme, si tú haces bien las cosas, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Le está dando otra oportunidad. Otra oportunidad. Son dos caminos que le está entregando Dios. Le está entregando la vida y le está mostrando dos caminos. Le está mostrando la vida o le está mostrando la muerte. Caín, tú tienes que decidir, pero no puede decir que no fuiste advertido. Y eso le está diciendo. Nuevamente lo voy a leer para que ahí lo tienen ustedes. Si haces bien, entonces, Caín, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace, está ahí a la puerta y te codicia, dice. Te está llamando, pero tú debes dominarlo. Y la versión NTV dice con respecto a este versículo, ahí está, bien, gracias. Serás acepto, dice, si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Qué oportunidad más preciosa Dios le está dando, hermanos. Qué oportunidad nos da Dios a nosotros cuando hemos pecado y tenemos todo el cielo abierto para suplicar por perdón y suplicar que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpie y nos vuelva a la comunión con Él. Entonces Dios le va a entregar a él dos caminos. La vida. ¿Y cómo le va a entregar la vida? Si hubieses obrado bien como tu hermano, habría sido aceptado como él lo fue. Así le está diciendo Dios. Pero también está la muerte de Caín. La muerte y la maldición. ¿Y qué es lo que dice Dios? El pecado está a la puerta, dando a entender que el homicidio estaba próximo. Un poco, unos versículos más abajo, Caín siguió adelante con su plan. Caín está buscando responsables para justificar su falta de amor. ¿Y sabe dónde va Caín? A poder echar todo su enojo, no en Jehová, en su hermano. Eso es lo que dice después el versículo 8, que saca a su hermano al campo con engaño y lo mata. Amados, esto es una enseñanza que debe de golpear nuestro corazón de saber cómo nos vamos a enfrentar a Dios. En un momento ahora vamos a orar y vamos a cantar y vamos a ofrecer nuestra vida. No es tan solo esto la adoración a Dios. La adoración consiste en que me levanto en la mañana,
puedo dar gracias al Señor y vivir una vida en santidad para agradarle a Él y aceptar lo que Él me dice. Y como dije alguna vez en la mañana, antes de hablar con el mundo, debo hablar con Dios. Y en la noche antes de acostarme, debo de hablar con Dios. Debo de hacerlo. Oramos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu generosidad, Señor. Tú eres eterno, tú eres perfecto, tú eres maravilloso, Padre. ¿Cómo vemos, Señor, que te agradas de aquellos, Señor, que te temen y te honran? Pero también tu rostro, Señor, se vuelve hacia aquellos, Señor, que no están en santidad y no están ofreciendo un sacrificio vivo, eficaz. Señor, ¿qué nos enseña esto a nosotros hoy día? ¿Cómo, Señor, quieres ayudarnos para que nuestra adoración pueda ser eficaz? Señor, ¿cómo nos estás enseñando para que aumentemos nuestra fe? De podamos, Señor, contemplar que tú lo conoces todo de nosotros. ¿Cómo nosotros hoy día, Señor, siendo comprados con la sangre de Jesús tu Hijo, nos atrevemos de ofrecer sacrificios que sean impuros? Ayúdanos, Señor. Y si hemos caído en eso, perdónanos, Señor. Y hagamos borrón y cuenta nueva, Padre. Y por sobre todas estas cosas, Señor, gracias por tu paciencia. Gracias, Padre. Señor, queremos ahora seguir en tu presencia. Ahora vamos a cantar, Señor. ¿Qué te vamos a decir? ¿Qué te vamos a presentar? Que sea una adoración genuina para honra y gloria de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.